Josías, llave sana. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Pequeño rey Josías. ¿Votarías como presidente de tu país a un niño de 8 años? Sí. A que te cuento una historia real, donde sí pasó. Hoy quiero que conozcas a alguien muy especial. Preséntate, Jo. Hola, me llamo Josías, tengo 8 años y soy el rey de Judá. Mucho gusto. Érase una vez, en Judá, hace mucho tiempo, cuando un niño de tan solo 8 años comenzó a reinar. La tarea no le era extraña. Vio a su papá Amón y a su abuelo Manasés reinar. Lamentablemente, no fueron buenos ejemplos para Josías, ya que su papá y su abuelo fueron reyes malos que desobedecieron a Dios en todo lo que pudieron. Pero Josías tenía otro antepasado y este sí agradó a Dios. ¿Saben quién fue? El rey David. Sí, David, el que mató a Goliat. Era un familiar lejano de Josías, pero su ejemplo e integridad llegaron a oídos de Josías. Tal es así que luego de reinar varios años, decidió seguir de todo corazón al Dios de su antepasado David. La primera medida que tomó el rey Josías fue purificar todo Judá. Recordemos que su papá y su abuelo habían tomado malas decisiones. Por ende, el pueblo no respetaba a Dios ni a sus mandatos. Entre nosotros, hacían lo que querían, sin importarles lo que a Dios le agradaba. Uno de los mandamientos que Jehová había determinado era que no tuvieran ídolos, ni adoraran a ningún otro Dios que no sea Él. ¿Y a qué no saben? Todo Judá estaba lleno de altares y dioses hechos por el hombre. Así que Josías ordenó destruir todos esos altares hasta hacerlos polvo. Como la gente se había dedicado a adorar imágenes y dioses falsos, descuidaron el templo de Dios. Había quedado en ruinas, hasta se había perdido el libro de la palabra de Dios. Así que el pequeño rey Josías decidió poner manos a la obra y ordenó que lo repararan. Obreros, carpinteros, constructores comenzaron a trabajar con fidelidad para reparar y restaurar el templo del Señor. Los que estaban a cargo de ellos eran los levitas. Los levitas eran expertos en tocar instrumentos musicales. Estaban también encargados de supervisar a los que transportaban los materiales y a todo el que trabajaba en la obra. Cuando estaban haciendo la reparación, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley que Dios había dado por medio de Moisés. Encontré el libro de la ley en el templo de Dios, dijo Hilquías a Safán, el secretario del rey. Tan pronto Josías recibió la noticia, su secretario le leyó el libro. Cuando el rey escuchó la lectura, rompió su ropa en señal de tristeza. Él se dio cuenta que su mismo papá y los líderes de su país no habían obedecido a Dios y que habían hecho cosas muy malas. También entendió que toda la nación de Judá merecía la ira de Dios porque habían desobedecido sus mandamientos. Josías se sintió muy mal, hasta lloró cuando escuchó lo que decía la Biblia acerca de su pecado. Dios está muy enojado con nosotros. No hemos obedecido lo que está escrito aquí. Mandó al sacerdote y a varios de sus sirvientes a preguntar a Dios acerca de su palabra. Vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Dios oyó las oraciones de Josías y respondió a través de Huldá, la profetisa, lo siguiente. El rey Josías debe enterarse del desastre que el Dios de Israel va a mandar sobre este lugar y sus habitantes. Dios está muy enojado, pues lo han abandonado para adorar a otros dioses. Pero díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad. Como el rey ha prestado atención a todo eso, Dios no enviará este castigo por ahora. Josías entonces
quiso que todos oyeran las palabras del libro de la ley de Dios, mandó a llamar a los líderes de Judá y de Jerusalén para que se reunieran en el templo con él. No solo a ellos llamó, toda la nación, desde el más joven hasta el más viejo, fue al templo. Allí, el rey les leyó lo que decía el libro del pacto que habían encontrado. Después se puso de pie junto a una columna y se comprometió a obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y a cumplir fielmente el pacto que estaba escrito en el libro. Luego hizo que todos los que estaban allí presentes y que eran de Jerusalén y de la tribu de Benjamín se comprometieran a obedecer ese pacto, y ellos cumplieron el pacto del Dios de sus antepasados. Josías destruyó todos los odiosos ídolos que había en el país y les ordenó a los israelitas que adoraran solamente al Dios de Israel. Mientras Josías vivió, su pueblo obedeció al Dios de sus antepasados. Ni antes ni después hubo otro rey como Josías que se apartara de su maldad y obedeciera a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Yo, Josías, rey de Judá, me comprometo a servir y honrar de todo corazón al Dios de Israel, al Dios de mi antepasado David y mi bisabuelo Ezequías. Así como Josías, nosotros también podemos impactar, cambiar o transformar el lugar que nos rodea, si decidimos buscar a Dios. Prometo amarlo, adorarlo y hacer todo lo que le agrada. ¿Y vos? Nadie va a robar tu gloria, todo viene de ti y todo vuelve